¿Cuál es el precio de la sangre de Jesús? ¿Será $5? ¿$10? ¿$20? ¿$50? ¿O $100? Nadie sabe cuánto cuesta la sangre de Jesús. Pues aquí lo vamos a ver. Hola mi amiguísimo y mi amiguísima. El día de hoy, tarde o noche, vamos a ver una nueva reflexión que se va a llamar el valor de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuánto costó que Cristo muriera en esa cruz? ¿Cuánto le costó a él? Soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, me pueden decir Gabrielito, me pueden decir Gabriel. Ya saben ustedes, mis amiguísimos, como deseen, como gusten. Vamos con la reflexión. Comencemos, mis amiguísimas y mis amiguísimos. Leamos el versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vamos a ir por partes en este versículo, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Vemos al inicio que nos dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. ¿Y cuál es esta vana manera de vivir? ¿Cómo es esta vana manera de vivir? Pues nuestra vida pasada, lo que éramos antes de tener a nuestro Señor Jesús en el corazón, lo que éramos antes de recibir a Jesús. Y cómo éramos, hacíamos caso a los malos deseos, hacíamos caso a todo lo que el diablo nos tentaba, caíamos en sus tentaciones porque no teníamos esa fortaleza espiritual, no teníamos el Espíritu de Dios en nosotros para que nos diga que está mal o que está bien. No sabíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ahora que ya somos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús, que hemos aceptado el perdón de Dios y que podemos ver las cosas buenas y malas, entonces por eso nos dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque ya no vivimos más como vive el mundo, ya no vivimos más como vivíamos antes de conocer a Jesús. La segunda parte del versículo dice que esta vana manera de vivir, que es el pecado, lo hemos recibido de nuestros padres. ¿Y de dónde lo recibieron nuestros padres? Pues de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, y así sucesivamente. Quiere decir que lo hemos recibido de nuestros antepasados. Hemos recibido el pecado desde Adán, porque Adán y Eva pecaron y ahí entró el pecado al mundo. Desde ese momento todos nacemos con pecado y por eso necesitamos este regalo que Dios nos da. Necesitamos ser rescatados de esta vana manera de vivir. Necesitamos ser rescatados de este pecado. Yo sé que todo esto no tiene nada que ver con el valor de la sangre de Jesús, con el valor de lo que Cristo murió, pero esa es la introducción a esta reflexión, la introducción a este tema que vamos a ver el día de hoy. Y ahora sí veremos cuánto valió la sangre de Cristo, cuánto valió todo ese sufrimiento que Cristo pasó solo porque nos ama, solo porque nos amó y solo porque nos amará, y Él quiere salvarnos. Dios quiso darnos esta salvación y por eso envió a su Hijo. La última parte de este versículo 18 dice: no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Y a qué se refiere esto que dice no con cosas corruptibles? Pues que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles. Fuimos rescatados no con oro o con plata. Nadie pagó por nosotros con dinero, nadie pagó con nosotros con algo de esta tierra. ¿Con qué fue pagada nuestra salvación? ¿Con qué fue pagado nuestro rescate? Pues con la sangre de Cristo. Y vamos a leer el versículo 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí podemos ver el valor de la sangre de Cristo. Si dice que el oro y la plata son cosas corruptibles porque todo lo que está en esta tierra se acaba, se termina, se daña, aunque el oro, si se lo quema, si se lo golpea, pues el oro sigue resistiendo, pero es de esta tierra, el oro es terrenal, entonces es algo corruptible, es algo que se va a quedar en esta tierra. Pero no fuimos entonces rescatados con oro o plata, no fuimos rescatados con dinero, no fuimos rescatados con algo de esta tierra. ¿Con qué fuimos rescatados? Con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y si es que dice que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Jesús, que vale más que el oro y la plata porque no es algo corruptible, entonces imagínense en cuál es el valor de la sangre de Cristo, cuál es el valor de lo que Cristo sufrió, cuánto costó este sacrificio, cuánto costó este amor de Jesús hacia nosotros. Por eso tenemos que saber y tenemos que estar seguros que Dios nos ama muchísimo, que Dios siempre va a estar con nosotros. Si Él envió a su Hijo, si Él envió a su unigénito Hijo, entonces es porque en verdad nos ama. Y la sangre de Jesús costó mucho más que el oro y la plata. Si el oro aquí es lo que más vale en esta tierra, lo que vale muchísimo, consultando un poquito en internet dice: un gramo de oro cuesta
cuesta $31 recién sacado del río, recién sacado de la tierra, de donde sea que se encuentre el oro, y ya procesado y trabajado como se lo conoce, como está en los anillos, como está en los lingotes de oro que se ve, cuesta $45 un solo gramo. Y si esto dice que cuesta menos de lo que Cristo pagó, imagínense, mis amiguísimos y mis amiguísimas, cuánto fue el precio de la sangre de Cristo, cuánto fue lo que costó la muerte de Cristo en la cruz, solamente porque nos ama, solamente porque quiso salvarnos, porque Dios lo envió para salvarnos. Si están esperando, mis amiguísimos y amiguísimas, un valor total que les diga como $5,000 o $1,000,000 o $3 millones o todo el dinero del mundo, pues no, mis amiguísimos y amiguísimas. La sangre preciosa de Cristo Jesús no se puede calcular un valor con todas las riquezas que existan en esta tierra. La sangre preciosa de Jesús cuesta muchísimo más que lo que hay en esta tierra. Cuesta muchísimo más que uniendo todas las riquezas de esta tierra. Porque esta tierra es predecible, esta tierra se va a terminar, se va a acabar, pero la sangre de Jesús es para siempre. Una vez que hemos recibido a Jesús y hemos comprobado que Cristo murió en la cruz leyendo en su palabra, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, viene el sello que es del Espíritu Santo a nosotros, para que podamos ser diferenciados como hijos de Dios. Y ahí podemos ver el valor de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús nos da una vida eterna, cuesta mucho más que el oro, porque si nosotros vamos y le decimos a un banquero, le decimos a un comerciante, te pago $3 millones, te pago 50 toneladas de oro y me das vida eterna, nadie lo va a poder hacer, porque en esta tierra todos somos mortales. En esta tierra nadie nos da vida eterna. La única que nos da vida eterna es la sangre de Cristo Jesús. El único que nos da salvación es Jesús gracias a su sacrificio. ¿Y quién le mandó a hacer ese sacrificio? Pues Dios, porque nos ama demasiado. Y al final del versículo 19 tenemos que Cristo, su sangre, fue como un cordero sin mancha, como un cordero sin pecado. Y para contarles un poquito, mis amiguísimos y amiguísimas, ¿por qué lo comparan o lo hacen referencia con un cordero? Pues porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, antes del sacrificio de Cristo, se necesitaba de corderos, se necesitaba sacrificar corderos para poder cubrir los pecados de las personas que confiaban en Dios en el Antiguo Testamento, antes de que venga Jesucristo, antes de que nos salve, antes de que muera por nosotros. Ahora, cuando ya estamos en el tiempo de la gracia, hoy en día, Cristo ya murió por nosotros hace 2000 años atrás, y Él fue como un cordero sin mancha, y este cordero sin mancha no solo cubre el pecado como en la antigüedad, nos limpia de todo pecado. Dios se olvida de nuestro pecado gracias al Señor Jesucristo, gracias al sacrificio que hizo Jesús. Por eso, mi amiguísimo y mi amiguísima, la sangre de Cristo vale demasiado. La sangre de Cristo no se puede calcular el valor porque es muy inmenso. Es preciosa esta sangre que nos puede salvar, que nos puede librar de pecado. Versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y con este versículo concluimos la reflexión. Vemos que Cristo ya fue destinado desde antes del mundo. Cristo ya estuvo en los planes de Dios para que nos salve del pecado. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios ya sabía y ya conocía. Él ya conoce los tiempos pasados, presentes y los futuros. Y bueno, dice que actualmente, en el día de hoy, justo en este momento presente que estamos viviendo, es donde podemos aceptar a Jesús. Por eso dice que fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, para que ahora sea que le aceptemos, para que ahora sea que podamos reconocer que Él es el Hijo de Dios, que podamos reconocer que nos salvó con su preciosa sangre que tiene un valor inalcanzable. La sangre de Cristo vale mucho, mi amiguísimo y mi amiguísima. Concluyamos esta reflexión con una palabra de oración. Es bueno orar, mis amiguísimos, porque eso nos acerca a Dios. Padre, gracias porque hemos podido conocer, Señor, que la sangre de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros no tiene un valor alcanzable, vale demasiado para poder estarle poniendo un número a esta sangre de Cristo Jesús que nos salvó. Gracias, Padre, porque tú nos amas tanto que enviaste a Jesús a que muera por nosotros, a que muera por nuestros pecados, a que muera para que nos dé la salvación que necesitamos. Te pedimos, Señor, en esta tarde, noche o en este día, que tú seas el que nos siga guiando para aprender y comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi amiguísimo y mi amiguísima, si te gustó el video, si fue de edificación para ti, si es que has comprendido que la sangre de Cristo Jesús vale demasiado como para estarle poniendo un valor, entonces ayúdame a compartirlo para que muchas más personas puedan comprender cuánto vale, cuál es el precio de la sangre de Cristo Jesús. No te olvides de suscribirte al canal para poder seguir llegando a más personas
con el evangelio para seguir llegando a más vidas con esta palabra de parte de Dios. Activa las notificaciones, la campanita para que puedas saber cuando subo una nueva reflexión o un nuevo video. Nos vemos en los próximos videos, mis amiguísimos y mis amiguísimas.